Aquella mañana de abril, Carmen se despertó con las primeras luces del alba colándose por su ventana. El día que había soñado durante toda su vida finalmente había llegado. Sus ojos recorrieron el vestido blanco que colgaba junto al espejo, mientras sus dedos acariciaban nerviosos el anillo de compromiso. En pocas horas, caminaría hacia el altar donde Miguel, su amor desde la universidad, la esperaba para convertirse en su esposa. Pero lo que Carmen no sabía era que su día perfecto estaba a punto de tomar un giro inesperado, y que su fiel compañero de cuatro patas sería el responsable de revelar un secreto que cambiaría todo. Max, un labrador dorado de 3 años que Carmen había rescatado de un refugio, dormía plácidamente a los pies de la cama. Siempre había sido un perro tranquilo y cariñoso, especialmente con Miguel. Por eso, lo que sucedió aquella mañana resultó tan desconcertante para todos. «Carmen, el maquillaje ya está aquí», gritó Ana, su mejor amiga y dama de honor, desde la sala. La casa pronto se llenó de risas, de música suave y del aroma de café recién hecho. Las horas pasaban volando mientras Carmen era transformada en una novia radiante. «No puedo creer que finalmente vaya a casarme con él», susurró Carmen mientras la maquilladora daba los últimos toques. «Después de 7 años juntos, por fin daremos el gran paso». Sus ojos brillaban con la emoción contenida, pero también con cierta nostalgia por cerrar un capítulo de su vida para comenzar otro. El timbre sonó y la madre de Carmen fue a abrir la puerta. Era el fotógrafo, listo para capturar cada momento de la preparación. Max, que hasta entonces había estado tranquilo observando todo el movimiento desde su rincón, de repente se puso en alerta. Sus orejas se irguieron y su mirada se fijó en la puerta principal. «¿Qué le pasa a Max?», preguntó Ana, notando el cambio en el comportamiento del perro. «Seguramente está emocionado como todos nosotros», respondió Carmen, sin darle mayor importancia mientras se ponía los pendientes que su abuela le había regalado. Una hora más tarde, cuando Carmen ya estaba completamente lista, vestida de blanco y con el velo cayendo sobre sus hombros, el padre entró en la habitación. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su única hija convertida en una hermosa novia. «Es hora, cariño», dijo con voz quebrada, ofreciéndole su brazo. Carmen respiró hondo, tomó su ramo de flores y se dispuso a salir hacia la iglesia donde Miguel y los invitados ya esperaban. Pero cuando se dirigía hacia la puerta, Max comenzó a ladrar frenéticamente. No era su ladrido habitual de juego o alerta, sino uno cargado de angustia. «Max, tranquilo», intentó calmarlo Carmen, pero el perro se interpuso entre ella y la puerta, bloqueándole el paso. Cuando intentaron apartarlo, corrió hacia el vestido de Carmen y comenzó a tirar suavemente de él, como queriendo llevarla en otra dirección. «¿Qué demonios le pasa?», exclamó el padre de Carmen, visiblemente molesto por la interrupción. «Vamos a llegar tarde», pero Max no cedía. Su comportamiento era tan inusual que Carmen comenzó a preocuparse. «Nunca lo había visto así», murmuró, agachándose para acariciar a su perro. Al mirar a los ojos de Max, vio algo que nunca había notado antes: miedo. «Algo no está bien», dijo Carmen, siguiendo su intuición. Max nunca se comporta así sin razón. Contra todos los consejos de quienes la rodeaban, Carmen decidió seguir a Max. El perro la guió hasta su habitación y se detuvo frente a su teléfono móvil, que había dejado cargando sobre la mesita de noche. «¿Mi teléfono? ¿Qué quieres mostrarme, Max?», preguntó confundida. En ese momento, el teléfono vibró con la llegada de un mensaje. Carmen lo tomó y vio que era de un número desconocido. Al abrirlo, su mundo se detuvo. Era una fotografía de Miguel besando a otra mujer, seguida de un texto: «Él te ha estado engañando durante meses. No mereces esto. Pensé que deberías saberlo antes de cometer un error». Carmen sintió que le faltaba el aire. Sus piernas temblaron y tuvo que sentarse en la cama. Ana, que la había seguido, le arrebató el teléfono de las manos para ver qué había causado tal impacto. «Dios mío», susurró Ana, llevándose una mano a la boca. Con manos temblorosas, Carmen comenzó a desbloquear varias aplicaciones en su teléfono, buscando más pruebas. Y las encontró: mensajes sospechosos, llamadas a horas extrañas, y una cuenta de correo electrónico secreta que Miguel había estado usando para comunicarse con esta otra persona. «¿Cómo pudo hacer esto?», sollozó Carmen, mientras las lágrimas arruinaban su perfecto maquillaje. Max se acercó y apoyó su cabeza en su regazo, como ofreciendo consuelo. Fue entonces cuando Carmen recordó algo. Semanas atrás, Miguel había llevado su laptop para trabajar desde casa. Max había estado inquieto todo el día, ladrando cada vez que Miguel abría ciertos archivos. En ese momento, Carmen lo había atribuido a que el perro quería atención, pero ahora todo cobraba sentido. Max había percibido algo extraño desde hacía tiempo. Entre lágrimas y con el corazón destrozado, Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida: no iría a la iglesia. No caminaría hacia el altar. No se casaría con un hombre que había traicionado su confianza de manera tan profunda. Los minutos pasaron,
convirtiéndose en una hora. Los invitados comenzaron a inquietarse en la iglesia. Miguel llamaba insistentemente al teléfono de Ana, quien finalmente respondió para informarle que no habría boda. Mientras tanto, Carmen se sentó en el suelo de su habitación, aún vestida de novia, acariciando a Max que no se separaba de su lado. Entre lágrimas, susurró: «Me salvaste de cometer el peor error de mi vida, amigo mío». Lo que Carmen no sabía en ese momento era que este doloroso incidente no era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva y sorprendente aventura. Una que la llevaría a descubrir que el amor verdadero estaba mucho más cerca de lo que jamás hubiera imaginado, y que su fiel compañero Max tenía aún más secretos por revelar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Carmen. La noticia de la boda cancelada corrió como pólvora por el pequeño pueblo costero donde vivía. Las miradas de lástima, los susurros a sus espaldas y las llamadas incesantes de familiares y amigos preocupados se volvieron una constante en su vida. Pero Carmen encontró refugio en el único ser que nunca la había traicionado, Max. Cada mañana, el labrador la despertaba con suaves lamidas en la mano, como recordándole que no estaba sola. En las noches más difíciles, cuando los recuerdos de Miguel regresaban para atormentarla, Max se acurrucaba junto a ella, ofreciéndole un calor reconfortante que ninguna manta podría proporcionar. «No sé qué haría sin ti», le susurraba Carmen mientras acariciaba su pelaje dorado bajo la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana. Una semana después de la no boda, Ana apareció en su puerta con una botella de vino y una caja de chocolates. «Es hora de que hablemos», dijo con determinación mientras entraba sin esperar invitación. Max la recibió moviendo la cola, como aprobando su visita. Esa noche, sentadas en el suelo del salón, Carmen finalmente se permitió desahogarse completamente. Entre lágrimas y risas amargas, le contó a Ana cómo había idealizado su relación con Miguel, ignorando pequeñas señales que ahora parecían tan evidentes. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Carmen, jugueteando con su copa de vino. «Parte de mí se siente aliviada. Como si Max me hubiera salvado de algo más que un matrimonio con un mentiroso». Ana la miró con curiosidad. «¿A qué te refieres?». «No lo sé exactamente», respondió Carmen, acariciando a Max que descansaba a su lado. «Es solo una sensación. Como si hubiera algo más que no estoy viendo». Al día siguiente, decidida a recuperar algo de normalidad en su vida, Carmen regresó a su trabajo como veterinaria en la clínica local. Sus colegas la recibieron con abrazos sinceros y palabras de apoyo, evitando mencionar el tema de la boda fallida. Max, como siempre, la acompañó. Al ser una clínica pequeña, le permitían tenerlo allí, y los pacientes adoraban su presencia tranquilizadora. Fue durante esa tarde cuando algo inusual ocurrió. Un hombre entró con un pastor alemán que cojeaba notablemente. Carmen lo reconoció inmediatamente. Era Diego, un antiguo compañero de la facultad de veterinaria que había perdido de vista años atrás. Él no la reconoció al principio, concentrado en su perro herido. «Necesito ayuda. Luna ha estado cojeando desde ayer y parece empeorar», explicó con evidente preocupación. Carmen se acercó para examinar al animal, pero Max, normalmente amigable con otros perros, comenzó a gruñir suavemente, posicionándose entre ella y el recién llegado. «Max, ¿qué te pasa?», preguntó Carmen, sorprendida por la reacción. Diego levantó la mirada al escuchar el nombre. «¿Carmen? ¿Carmen Soto?», preguntó con asombro. «No puedo creerlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado?». 8, 9 años. Los ojos de Carmen se iluminaron con el reconocimiento. «Diego, no te había reconocido. Has cambiado mucho». Mientras Carmen examinaba a Luna, descubriendo que solo tenía una leve torcedura en la pata, ella y Diego se pusieron al día. Él le contó que había estado trabajando en una organización internacional protegiendo la fauna salvaje, y acababa de regresar al país para establecer un centro de rehabilitación de animales en las afueras del pueblo. «¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Sigues con aquel chico? ¿Cómo se llamaba?», preguntó Diego inocentemente. Un silencio incómodo se instaló en la sala. «Es una larga historia», respondió Carmen finalmente, con una sonrisa triste. Max, que había estado observando atentamente la interacción, se acercó y apoyó su cabeza en la rodilla de Carmen, como ofreciendo consuelo. Diego notó el gesto y sonrió. «Parece que tienes un gran protector ahí. No tienes idea», respondió Carmen, recordando cómo Max le había impedido cometer el mayor error de su vida. Antes de marcharse, Diego la invitó a visitar su centro de rehabilitación. «Estamos buscando veterinarios voluntarios para algunas horas a la semana. Sería genial tenerte en el equipo, si te interesa». Carmen prometió pensarlo, aunque sin mucho entusiasmo. En ese momento, la idea de asumir nuevas responsabilidades parecía abrumadora. Esa noche, mientras revisaba el correo acumulado durante los días que estuvo ausente, Carmen encontró un sobre sin remitente. Dentro había una llave y una nota escrita a mano. «Esta es la llave del apartamento secreto de Miguel.
Lo que encontrarás allí va más allá de una simple infidelidad. Ten cuidado, el corazón de Carmen comenzó a latir con fuerza. ¿Un apartamento secreto? ¿Qué podría ser peor que la infidelidad que ya había descubierto? Su primer instinto fue llamar a Miguel y enfrentarlo, pero algo la detuvo. Si esta información era cierta, necesitaba verlo por sí misma. Al día siguiente, con Max como única compañía, Carmen se dirigió a la dirección indicada en la nota. Era un edificio discreto en las afueras de la ciudad, lejos de los lugares que Miguel y ella frecuentaban. Con manos temblorosas, introdujo la llave en la cerradura y abrió la puerta. El apartamento era pequeño pero estaba impecablemente ordenado. No parecía el escondite para encuentros románticos que había imaginado. En lugar de eso, las paredes estaban cubiertas de mapas, fotografías y recortes de periódicos. Una mesa en el centro de la sala estaba repleta de documentos, algunos con el sello oficial de la empresa donde Miguel trabajaba. Carmen se acercó lentamente, con un nudo formándose en su estómago. Max la seguía de cerca, alerta ante cualquier señal de peligro. Al revisar los papeles, Carmen descubrió algo que la dejó sin aliento: informes detallados sobre vertidos tóxicos ilegales en el río que abastecía al pueblo, todos sellados y firmados por la empresa de Miguel, fotografías de animales muertos, análisis de agua contaminada, y correos electrónicos impresos donde Miguel y otros ejecutivos discutían cómo encubrir la situación. Carmen recordó los recientes casos de animales enfermos que había atendido la clínica, muchos con síntomas consistentes con envenenamiento por metales pesados. No puede ser, murmuró, sentándose en una silla cercana, abrumada por el descubrimiento. Max se acercó y apoyó su cabeza en su regazo, sus ojos inteligentes fijos en ella. En ese momento, Carmen recordó la invitación de Diego. ¿El centro de rehabilitación podría estar relacionado con estos casos de animales enfermos? ¿Sabría Diego algo sobre esto? Un ruido en la puerta la sobresaltó. Alguien estaba introduciendo una llave en la cerradura. Carmen se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Max, sin embargo, reaccionó instantáneamente, poniéndose en posición defensiva frente a ella, listo para protegerla de quien fuera que estuviera a punto de entrar. La puerta comenzó a abrirse lentamente, y Carmen contuvo la respiración, preguntándose quién estaría del otro lado y qué nuevos secretos estaba a punto de descubrir. La puerta se abrió completamente, revelando a una figura que Carmen no esperaba ver: Elena, la secretaria de Miguel. La mujer se quedó paralizada al encontrarse con Carmen y Max en el apartamento. Sus ojos, abiertos por la sorpresa, se movieron rápidamente de Carmen a los documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Qué haces aquí?, preguntaron ambas al unísono. Max seguía en posición defensiva, aunque había dejado de gruñir al reconocer a Elena, a quien había visto varias veces cuando Carmen visitaba a Miguel en su oficina. Elena cerró la puerta rápidamente y se apoyó contra ella, como si temiera que alguien más pudiera entrar. Carmen, no deberías estar aquí. Es peligroso, susurró con urgencia. ¿Fuiste tú quien me envió la llave?, preguntó Carmen, comenzando a atar cabos. Elena asintió, acercándose lentamente a la mesa. Necesitaba que supieras la verdad. No solo sobre la infidelidad de Miguel, sino sobre todo lo demás. Hizo un gesto hacia los documentos. ¿Ya has visto esto? Carmen asintió, sintiendo una mezcla de rabia y confusión. ¿Por qué no fuiste a las autoridades con esta información? Elena soltó una risa amarga. ¿Crees que no lo intenté? La empresa tiene comprados a la mitad de los funcionarios locales. Nadie quiso escucharme. Se pasó una mano temblorosa por el cabello. Cuando supe que ibas a casarte con él, no pude quedarme callada. Pensé que si te mostraba la infidelidad primero, me creerías cuando te contara lo demás. ¿Y la mujer de la foto?, preguntó Carmen, recordando la imagen que había destrozado sus planes de boda. Su nombre es Lucía. Trabaja para una agencia ambiental. Miguel la estaba utilizando para obtener información sobre posibles inspecciones. Elena hizo una pausa. Pero ella descubrió sus verdaderas intenciones y ahora está desaparecida. Hace 3 días que nadie sabe nada de ella. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. La situación era mucho peor de lo que había imaginado. No solo había estado a punto de casarse con un infiel, sino con alguien implicado en delitos ambientales graves y posiblemente en algo mucho más oscuro. Max, que había estado olfateando alrededor del apartamento, de repente se detuvo frente a una puerta cerrada y comenzó a rascar con insistencia. ¿Qué hay ahí?, preguntó Carmen, señalando la puerta. Elena palideció. Es el dormitorio. Miguel guarda ahí sus archivos más personales. Nunca me ha dejado entrar. Impulsada por una mezcla de curiosidad y temor, Carmen se acercó a la puerta. Estaba cerrada con llave, pero Max seguía rascando con desesperación, como si hubiera algo crucial al otro lado. Necesitamos abrir esta puerta, dijo Carmen con determinación. Elena rebuscó en su bolso y sacó un manojo de llaves.
Estas son todas las que pude conseguir. Quizás alguna funcione. Tras varios intentos, una pequeña llave plateada encajó perfectamente. Al girarla, la puerta se abrió con un crujido siniestro. Max entró inmediatamente, seguido por Carmen y Elena. Lo que encontraron las dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Diego en diferentes localizaciones, mapas con rutas marcadas y documentos sobre el centro de rehabilitación que estaba construyendo. En un rincón, una pantalla mostraba imágenes en vivo del centro, como si Miguel estuviera vigilando cada movimiento de Diego. ¿Qué significa esto?, murmuró Carmen, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Por qué Miguel está obsesionado con Diego? Elena se acercó a una carpeta marcada como Proyecto Río Limpio y comenzó a hojearla. Según esto, Diego ha estado investigando los vertidos tóxicos durante años. Ha recopilado pruebas suficientes para hundir a la empresa de Miguel. Levantó la mirada con expresión grave. Tu amigo está en peligro, Carmen. El teléfono de Carmen vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Diego. ¿Podrías venir al centro? Tengo algo importante que mostrarte sobre los animales enfermos que has estado tratando. Creo que he descubierto la causa. Un nudo se formó en la garganta de Carmen. Diego no tenía idea del peligro en el que se encontraba. Tenemos que ir ahora mismo, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Hay que advertirle. Espera, exclamó Elena, tomándola del brazo. No podemos ir así sin más. Miguel tiene gente vigilando el centro. Si aparecemos de repente, podríamos ponerlo en más peligro. Señaló otra carpeta. Según estos documentos, planean algo grande para esta noche. Algo relacionado con silenciar definitivamente el problema. Carmen sintió que el miedo se transformaba en determinación. Entonces tenemos que ser más inteligentes que ellos. Necesitamos un plan. Durante la siguiente hora, Carmen, Elena y Max, quien parecía entender la gravedad de la situación por su comportamiento alerta, elaboraron un plan para llegar al centro de rehabilitación sin ser detectados y advertir a Diego. Mientras tanto, Carmen no dejaba de preguntarse cómo no había visto la verdadera naturaleza de Miguel durante todos esos años. Las señales habían estado ahí, sus extrañas ausencias, las llamadas a escondidas, su repentino interés en la conservación ambiental que ahora resultaba ser una fachada para espiar a quienes realmente luchaban por el medio ambiente. A medida que caía la tarde, Carmen envió un mensaje a Diego diciéndole que llegaría en una hora. Luego, ella y Elena recogieron todos los documentos que podrían servir como prueba y los guardaron en una mochila. Max, inquieto, no dejaba de mirar hacia la ventana, como si presintiera que el tiempo se acababa. Vamos por la puerta trasera, sugirió Elena. Hay menos probabilidades de que nos vean. Al salir del edificio, Carmen notó un coche negro aparcado en la esquina. Dos hombres con traje estaban sentados dentro, mirando directamente hacia la entrada principal. Agáchate, susurró, tirando de Elena hacia abajo. Creo que son hombres de Miguel. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, las dos mujeres y Max se deslizaron por callejones laterales hasta llegar al coche de Carmen, estacionado varias calles más allá. Una vez dentro, Carmen condujo cuidadosamente, evitando las rutas principales que podrían llevarlas directamente al centro de rehabilitación. Tomaremos el camino largo, a través del bosque, explicó Carmen. Conozco una entrada secundaria que lleva directamente a la parte trasera del terreno donde está construyendo Diego. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente llegaron a un estrecho sendero forestal. Carmen apagó el motor y se volvió hacia Elena. A partir de aquí, iremos a pie. Son unos 15 minutos de caminata. Max salió del coche primero, su nariz trabajando activamente, como si estuviera evaluando posibles peligros. Carmen y Elena lo siguieron, cargando la mochila con los documentos incriminatorios. La penumbra del bosque les proporcionaba cierta protección, pero también hacía que cada sonido pareciera más amenazante. El crujir de ramas bajo sus pies, el ulular de un búho lejano, el susurro del viento entre los árboles, todo mantenía a Carmen en estado de alerta máxima. ¿Crees que llegaremos a tiempo?, preguntó Elena en voz baja, jadeando ligeramente por el esfuerzo de la caminata. Carmen miró su reloj. Eso espero. Según los documentos, lo que sea que planean hacer ocurrirá alrededor de las 9. Aún tenemos tiempo. Según avanzaban, Max de repente se detuvo y comenzó a gruñir, mirando fijamente hacia adelante. Carmen se agachó instintivamente, haciendo un gesto a Elena para que hiciera lo mismo. A través de los árboles, podían ver las luces del centro de rehabilitación. Pero también notaron algo inquietante. 3 coches negros, idénticos al que habían visto antes, estacionados en fila a unos 100 metros del edificio principal. Ya están aquí, susurró Carmen, sintiendo como el miedo atenazaba su garganta. Max tiró suavemente de su pantalón, como indicándole que lo siguiera. El perro comenzó a avanzar por un sendero aún más estrecho y menos visible, manteniéndose entre los arbustos más densos. Está encontrando una ruta alternativa,
explicó Carmen a Elena, sorprendida una vez más por la inteligencia de su mascota. Siguiendo a Max, lograron acercarse al centro sin ser detectadas. Desde su posición, podían ver a Diego moviéndose dentro del edificio, aparentemente solo y sin conciencia del peligro que lo acechaba. También vieron a 4 hombres con aspecto amenazador dirigiéndose hacia la entrada principal. Uno de ellos sostenía lo que parecía ser un bidón de gasolina. «Van a incendiar el lugar», jadeó Elena, agarrando el brazo de Carmen con fuerza. Con Diego dentro, el tiempo se agotaba. Carmen sabía que tenían segundos, no minutos, para actuar. Con el corazón a punto de salir de su pecho, tomó su teléfono para llamar a emergencias, pero no había señal en medio del bosque. «Tenemos que entrar y sacarlo de ahí», dijo con determinación. Aunque su voz temblaba en ese preciso momento, Max saltó de su escondite y corrió hacia el centro, ladrando con todas sus fuerzas, alertando tanto a Diego como a los hombres que se acercaban. «Max», gritó Carmen instintivamente, revelando su posición. Los hombres se giraron hacia el sonido de su voz, y Carmen supo que el momento de la verdad había llegado. Lo que ocurriera en los próximos minutos determinaría no solo su destino, sino también el de Diego, Elena y su fiel compañero Max. El tiempo pareció detenerse cuando las miradas de Carmen y uno de los hombres se encontraron a través de la distancia. Era Javier, el socio de Miguel que había conocido en varias cenas de empresa. Su rostro, antes siempre sonriente y cordial, ahora mostraba una fría determinación que heló la sangre de Carmen. «Ahí está. Y no viene sola», gritó Javier a los otros hombres, que inmediatamente dejaron el bidón de gasolina y sacaron lo que parecían ser armas de sus chaquetas. «Corre», gritó Carmen a Elena, empujándola hacia los árboles más densos. «Tenemos que separarnos. Tú ve por ayuda mientras yo intento llegar a Diego». Elena dudó un momento, pero finalmente asintió y desapareció entre la vegetación, llevándose consigo la mochila con los documentos incriminatorios. Carmen, con el corazón martilleando en su pecho, corrió en dirección opuesta, intentando atraer la atención de los hombres y alejarlos tanto de Elena como del edificio donde estaba Diego. Mientras tanto, Max había logrado entrar al centro a través de una ventana lateral. Diego, alertado por los ladridos, se asomó justo a tiempo para ver a Carmen corriendo con 2 hombres persiguiéndola. «Carmen», murmuró confundido, pero el insistente tirón de Max en su pantalón lo sacó de su estupor. El perro ladraba y corría hacia la puerta trasera, como indicándole que lo siguiera. En el bosque, Carmen aprovechaba su conocimiento del terreno para zigzaguear entre árboles y arbustos, dificultando la persecución. Podía escuchar las pesadas respiraciones de sus perseguidores y el crujir de ramas bajo sus pies. Uno de ellos estaba cada vez más cerca. «Detente, Carmen», gritó la voz de Javier, sorprendentemente cerca. «Solo queremos hablar». Como si fuera a creer eso, pensó Carmen, aumentando su velocidad. Pero el terreno irregular la traicionó. Su pie se enganchó en una raíz oculta, haciéndola caer estrepitosamente. El dolor agudo en su tobillo le indicó que, al menos, había sufrido un esguince. Javier apareció entre los árboles, su figura recortada contra la luz menguante del atardecer. Se acercó lentamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No debiste meterte en esto, Carmen», dijo, sacudiendo la cabeza como si realmente lamentara la situación. «Miguel te quería fuera de todo esto. Por eso la boda, ¿sabes? Casándote, tenías un acuerdo de confidencialidad automático por ser su esposa. Hubiera sido mucho más sencillo». Carmen intentó retroceder, arrastrándose por el suelo mientras su mente procesaba esta nueva información. Su relación entera había sido una estrategia empresarial. «¿Dónde está Elena?», preguntó Javier, mirando alrededor. «Sabemos que tiene documentos que no le pertenecen. Punto». «No sé de qué hablas», respondió Carmen, ganando tiempo mientras buscaba alguna forma de escapar. Un ladrido familiar resonó a su izquierda. Max apareció de entre los arbustos, seguido por Diego, quien al ver la escena, evaluó rápidamente la situación. «Oye, aléjate de ella», gritó Diego, avanzando con determinación. Javier se giró, sorprendido por la nueva presencia. Su momento de distracción fue todo lo que Max necesitó. El perro se lanzó contra él, mordiendo su brazo con fuerza suficiente para hacerle soltar el arma que empuñaba. El grito de dolor de Javier alertó a los otros hombres, que comenzaron a converger hacia su posición. Diego aprovechó para llegar hasta Carmen y ayudarla a levantarse. «No puedo caminar», gimió ella, señalando su tobillo hinchado. Sin dudarlo, Diego la tomó en brazos. «Conozco este bosque mejor que ellos. Hay un refugio no muy lejos de aquí». Max, tras asegurarse de que Javier ya no representaba una amenaza inmediata, corrió delante de ellos, como indicándoles el camino a seguir. Mientras avanzaban, escucharon voces y gritos detrás de ellos. Los hombres estaban reagrupándose. «¿Qué está pasando, Carmen?», preguntó Diego mientras corría,
cargándola con esfuerzo a través del denso sotobosque. ¿Por qué esos hombres te persiguen? Carmen, entre jadeos, le contó brevemente sobre los documentos, los vertidos tóxicos y cómo todo estaba relacionado con los animales enfermos que habían estado tratando en la clínica. Lo sabía, murmuró Diego. He estado recolectando pruebas durante meses, pero nunca imaginé que llegarían a estos extremos. Un disparo resonó en el bosque, haciendo que ambos se agacharan instintivamente. La bala impactó en un árbol cercano, enviando astillas de madera por todas partes. «Están armados», exclamó Carmen, el miedo evidente en su voz temblorosa. Diego aumentó su velocidad, pero era evidente que no podría mantener el ritmo por mucho tiempo mientras cargaba a Carmen. Max, percibiendo el peligro, cambió repentinamente de dirección, guiándolos hacia un área donde el terreno descendía abruptamente. «Confía en él», dijo Carmen cuando Diego dudó. Max sabe lo que hace. Siguiendo al perro, llegaron a un pequeño barranco. En la parte inferior, parcialmente oculta por la vegetación, había una cueva natural. «Allí abajo», señaló Carmen. «Podemos escondernos». Diego asintió y con cuidado comenzó a descender, apoyándose en raíces y salientes para no caer mientras sostenía a Carmen. Max bajó con agilidad, esperándolos en la entrada de la cueva. Una vez dentro, la oscuridad los envolvió. La cueva era más profunda de lo que parecía desde fuera, extendiéndose varios metros hacia el interior de la tierra. «Quédate aquí», susurró Diego, dejando a Carmen con cuidado en el suelo. «Voy a ver si puedo encontrar algo para bloquear la entrada o al menos camuflarnos». Carmen asintió, aunque dudaba que Diego pudiera verla en la penumbra. Max se acurrucó junto a ella, proporcionándole calor y consuelo. Los ladridos lejanos de los perros de búsqueda que ahora empleaban sus perseguidores indicaban que el tiempo se acababa. Diego regresó minutos después con ramas y vegetación. «No es mucho, pero ayudará a ocultar la entrada», explicó mientras acomodaba el material. Los sonidos de la persecución se acercaban cada vez más. Voces masculinas, ladridos de perros y el crujir de ramas bajo botas pesadas. Carmen, Diego y Max se adentraron más en la cueva, intentando fundirse con las sombras. «Si nos encuentran», comenzó Carmen, pero Diego la interrumpió. «No pienses en eso ahora», dijo con una firmeza que Carmen nunca había visto en él. «Debemos concentrarnos en sobrevivir esta noche. Elena buscará ayuda, y mientras tanto, nosotros tenemos que proteger esos documentos y mantenernos con vida». Un silencio tenso cayó entre ellos, roto solo por sus respiraciones y los sonidos cada vez más cercanos de la búsqueda. Max, acurrucado junto a Carmen, de repente levantó las orejas y comenzó a gruñir suavemente, mirando hacia la entrada de la cueva. «Están cerca», susurró Diego, tensándose visiblemente. El haz de una linterna iluminó brevemente la entrada de la cueva, y luego se desvió. Pasos pesados pasaron justo por encima de ellos, tan cerca que podían escuchar fragmentos de conversación. «Dividirse y cubrir más terreno. Miguel está furioso. Eliminar cualquier testigo». Carmen se estremeció al escuchar estas palabras. La situación era aún más grave de lo que había imaginado. No solo estaban tras los documentos, querían silenciarlos permanentemente. Diego, sentado junto a ella, tomó su mano en la oscuridad y la apretó suavemente. Era un gesto simple, pero en ese momento de peligro extremo, significaba todo para Carmen. Por primera vez desde que Max había impedido su boda, sintió una conexión genuina con alguien. Las horas pasaron lentamente. La búsqueda parecía haberse alejado, pero no se atrevían a moverse. Carmen aprovechó para examinar su tobillo con la linterna del teléfono de Diego, confirmando que solo era un esguince, doloroso pero no grave. «Deberíamos intentar salir al amanecer», sugirió Diego en voz baja. «Será más fácil orientarnos con luz, y quizás para entonces Elena haya conseguido ayuda». Carmen asintió, aunque la preocupación por su amiga no dejaba de crecer. ¿Habría logrado Elena escapar? ¿Estarían los documentos a salvo? Cerca de la medianoche, cuando el bosque había caído en un silencio relativo, Max de repente se puso en alerta. Sus orejas se irguieron y un gruñido bajo vibró en su garganta. «Alguien viene», susurró Carmen, sintiendo como el miedo se apoderaba nuevamente de ella. Diego apagó la pequeña linterna que habían estado usando para conservar el calor. La oscuridad total los envolvió. Contuvieron la respiración mientras escuchaban pasos acercándose cautelosamente a la entrada de la cueva. Una silueta se recortó contra la débil luz nocturna que filtraba la entrada. Era una figura familiar, pero no por ello menos aterradora en ese contexto. Miguel. Su ex prometido. El hombre que había estado a punto de convertirse en su esposo. El hombre cuyo verdadero rostro nunca había conocido hasta ahora. «Sé que estás ahí, Carmen», dijo con una voz extrañamente tranquila que resonó en las paredes de la cueva. «Solo quiero hablar. Explicarte todo». Carmen sintió que Diego se tensaba a su lado, preparándose para lo que pudiera venir. Max, en cambio,
Había dejado de gruñir y ahora observaba atentamente, como evaluando la situación. Por favor, Carmen, continuó Miguel, dando un paso tentativo hacia el interior de la cueva. Las cosas se han salido de control. Nunca quise que esto llegara tan lejos. El tono de Miguel sonaba sincero, casi arrepentido, y por un momento Carmen sintió la tentación de responder. 7 años de relación no se borraban fácilmente, y una parte de ella quería creer que había alguna explicación razonable para todo lo que estaba sucediendo, pero entonces recordó los documentos, las fotografías de animales muertos, los planes de silenciar a Diego, y su resolución se fortaleció. Miguel dio otro paso hacia el interior, y la luz de su linterna finalmente los iluminó. Sus ojos se abrieron por la sorpresa al ver a Diego junto a Carmen. «Tú», murmuró Miguel, y su tono cambió completamente, toda pretensión de amabilidad desapareciendo de su voz. Debí imaginar que estarían juntos. Carmen notó algo en la mano de Miguel que hizo que su sangre se helara, un arma, pequeña pero letal, apuntando directamente hacia ellos. «Lo siento, Carmen», dijo Miguel, y esta vez no había ningún rastro de emoción en su voz. «Pero esto ya no se trata de nosotros. Es cuestión de supervivencia. La empresa, mi futuro, todo está en juego». El tiempo pareció detenerse mientras Carmen miraba fijamente el cañón del arma, consciente de que en cualquier momento su vida podría terminar. Diego se movió ligeramente, como preparándose para interponerse entre ella y Miguel, y entonces, en un movimiento tan veloz que apenas pudieron registrarlo, Max saltó. Max se lanzó contra Miguel con un impulso feroz, impactando directamente contra su pecho. El disparo resonó dentro de la cueva, pero la bala se perdió en la oscuridad, estrellándose contra la pared rocosa. Miguel cayó hacia atrás por la fuerza del impacto, perdiendo el equilibrio mientras intentaba liberarse de las fauces de Max, que se habían cerrado firmemente sobre su brazo. «Quítenmelo de encima», gritó Miguel, su voz ahora despojada de toda calma, revelando un pánico crudo que Carmen nunca había escuchado en él. Diego aprovechó la confusión para lanzarse hacia adelante, intentando arrebatarle el arma. Los tres rodaron por el suelo de la cueva en una lucha desesperada. Carmen, ignorando el dolor punzante de su tobillo, se arrastró hacia ellos, buscando alguna forma de ayudar. «Max, suéltalo», ordenó Carmen, temiendo que su perro pudiera resultar herido en el forcejeo. Sorprendentemente, Max obedeció de inmediato, retrocediendo pero manteniéndose en posición de ataque, listo para volver a intervenir si era necesario. Este momento de distracción fue todo lo que Miguel necesitó. Con un movimiento rápido, logró zafarse de Diego y apuntar nuevamente el arma, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un estruendo de voces y luces inundó la entrada de la cueva. «¡Policía! Tire el arma inmediatamente», resonó una voz autoritaria. Los haces de varias linternas iluminaron la escena, revelando a Miguel con el arma aún en la mano, a Diego frente a él en posición defensiva, y a Carmen en el suelo con Max a su lado, protector como siempre. Miguel, viéndose acorralado, dejó caer el arma con un gesto de derrota. En cuestión de segundos, varios agentes de policía entraron y lo redujeron, esposándolo mientras le leían sus derechos. Elena apareció entre los oficiales, corriendo hacia Carmen con una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. «Lo logré. Encontré una patrulla en la carretera principal», explicó mientras abrazaba a su amiga. «Les mostré algunos de los documentos y vinieron de inmediato». Un paramédico se acercó para examinar el tobillo de Carmen, mientras otro revisaba a Diego, que había recibido un corte en la frente durante el forcejeo. «Los documentos están a salvo», continuó Elena. «Y no solo eso. Mientras corría por el bosque, tropecé con algo, o más bien, con alguien». Carmen la miró confundida, pero su pregunta se respondió sola cuando otra figura apareció en la entrada de la cueva, una mujer de mediana edad con expresión agotada pero decidida. «Lucía», murmuró Carmen, reconociéndola de la fotografía que había visto hace lo que parecía una eternidad. «Estaba escondida en el bosque», explicó Lucía, acercándose. «Cuando descubrí lo que Miguel estaba haciendo, intenté reunir pruebas, pero me descubrieron. He estado escondiéndome durante días, sobreviviendo como podía». Todo comenzaba a encajar. La obsesión de Miguel con Diego, la vigilancia constante, los planes para silenciarlos, todo formaba parte de un esquema mayor para ocultar los vertidos tóxicos y proteger los intereses de la empresa. «Señor Rodríguez», dijo uno de los oficiales, dirigiéndose a Diego. «Vamos a necesitar su declaración completa. La cantidad de evidencia que tenemos contra esta operación es abrumadora». Diego asintió, pero su mirada estaba fija en Carmen. «¿Estarás bien?», le preguntó suavemente. «Lo estaré», respondió ella, sintiendo una extraña mezcla de emociones, alivio por haber sobrevivido, tristeza por la traición de Miguel, pero también una chispa de algo nuevo y esperanzador al mirar a Diego. Mientras los paramédicos preparaban una camilla para trasladar a Carmen, Max se mantuvo fielmente a su lado, negándose a separarse ni un centímetro. «Tu perro es increíble», comentó uno de los oficiales, acercándose para acariciar a Max,
quien aceptó el gesto sin dejar de vigilar a su dueña. Probablemente le salvó la vida esta noche. Carmen sonrió, recordando cómo todo había comenzado, con Max impidiéndole llegar al altar en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. No es la primera vez, respondió, acariciando con amor la cabeza de su fiel compañero. En las horas siguientes, el caos se transformó en un proceso ordenado. Carmen fue trasladada al hospital local, donde confirmaron que su lesión era un esguince moderado que requeriría algunas semanas de recuperación. Max, por supuesto, recibió un permiso especial para permanecer con ella. Acurrucado al pie de su cama, Diego, Elena y Lucía dieron sus declaraciones completas a la policía. Los documentos incriminatorios fueron entregados a las autoridades correspondientes, y varios ejecutivos de la empresa, incluidos Miguel y Javier, fueron detenidos bajo múltiples cargos: contaminación ambiental, intento de homicidio, secuestro, amenazas y obstrucción a la justicia. 3 días después, cuando Carmen finalmente pudo regresar a casa con muletas y una férula en el tobillo, se encontró con una sorpresa esperándola. Diego, Elena, Lucía y varios compañeros de la clínica veterinaria habían organizado una pequeña celebración. Por la heroína del momento, brindó Diego, levantando su copa con una sonrisa que hizo que el corazón de Carmen diera un vuelco. Creo que el verdadero héroe merece algo especial, respondió Carmen, señalando a Max, que lucía orgulloso un nuevo collar con una medalla brillante. La celebración continuó hasta tarde, llena de risas y planes para el futuro. El centro de rehabilitación de Diego ahora recibiría financiación adicional de fondos gubernamentales para tratar a los animales afectados por los vertidos tóxicos. Lucía había sido contactada por una importante organización ambiental para documentar el caso. Elena había decidido dejar su trabajo en la empresa y unirse a un bufete de abogados especializado en casos ambientales. Y Carmen comenzaba a vislumbrar un nuevo camino, uno que nunca hubiera imaginado cuando Max interrumpió su boda apenas unas semanas atrás. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, Diego se quedó para ayudarla con las muletas. «¿Sabes?», comenzó él mientras recogían las últimas copas, «hay algo que no deja de rondarme la cabeza desde aquella noche en la cueva. ¿Qué cosa?», preguntó Carmen, sentándose en el sofá con Max automáticamente acomodándose a sus pies. Miguel dijo algo sobre nosotros estando juntos, como si le pareciera natural. Diego se sentó junto a ella, con cuidado de no molestar su tobillo lesionado. Me hizo pensar en la universidad, en cómo siempre hubo algo entre nosotros que nunca exploramos. Carmen sintió un rubor subiendo por sus mejillas. Era cierto. Durante sus años de estudios, siempre había existido una química especial entre ellos, pero el destino los había llevado por caminos separados, hasta ahora. Quizás Max lo supo todo el tiempo, respondió ella con una sonrisa, mirando a su perro que parecía observarlos con aprobación. Por eso me impidió casarme. No solo estaba protegiéndome de Miguel, sino guiándome hacia donde realmente debía estar. Diego tomó su mano con gentileza. ¿Crees que sea posible? ¿Que un perro pueda ver cosas que nosotros no podemos? Después de todo lo que hemos vivido, estoy dispuesta a creer cualquier cosa, respondió Carmen, apretando ligeramente su mano. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Carmen. Era un número desconocido. Dudó un instante antes de contestar. «Carmen Soto», preguntó una voz formal que no reconoció. «Soy el doctor Martínez del Laboratorio Central de Veterinaria. Hemos estado analizando las muestras de sangre de su perro que nos envió la clínica hace un mes». Carmen frunció el ceño, confundida. «Debe haber un error. No envié ninguna muestra de Max al laboratorio». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Según nuestros registros, su exprometido, Miguel Fernández, solicitó estos análisis. Especificó que eran urgentes y confidenciales». Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. «¿Y qué encontraron?», preguntó, temiendo la respuesta. «Señorita Soto, su perro tiene algo verdaderamente extraordinario en su ADN. Nunca habíamos visto nada igual», explicó el científico con evidente emoción en su voz. «Parece tener una mutación genética única que potencia sus capacidades cognitivas y sensoriales. Estaríamos muy interesados en realizar más estudios». Carmen miró a Max, que la observaba fijamente con esos ojos inteligentes que siempre parecían entender mucho más de lo que debería ser posible para un perro. «Le agradezco la información, doctor, pero tendremos que discutirlo en otro momento», respondió finalmente, colgando el teléfono. «¿Qué ocurre?», preguntó Diego, preocupado por su repentino cambio de expresión. Carmen acarició lentamente a Max, recordando todas las veces que su comportamiento había parecido demasiado inteligente, demasiado preciso, demasiado humano. «Creo que acabamos de descubrir por qué Miguel estaba tan interesado en Max», respondió en voz baja. «¿Y por qué insistía tanto en que viviéramos juntos después de la boda?». Diego la miró confundido, pero antes de que pudiera explicarle más, Max se levantó repentinamente, caminó hasta el escritorio en la esquina de la sala, tomó un lápiz con su hocico y regresó junto a ellos. Con movimientos sorprendentemente precisos,
comenzó a trazar algo en una servilleta de papel. Carmen y Diego observaron atónitos cómo el perro dibujaba lo que parecía ser un mapa detallado, marcando ubicaciones específicas con cruces y círculos. «Dios mío», susurró Diego, incrédulo. «¿Qué clase de perro es este?». Carmen, con lágrimas de asombro formándose en sus ojos, comprendió finalmente por qué Max la había salvado de tantas maneras. No era solo instinto o lealtad. Era algo mucho más profundo y misterioso. «No lo sé», respondió finalmente, mirando a su extraordinario compañero con una mezcla de asombro y gratitud infinita. «Pero creo que nuestra aventura apenas está comenzando». El mapa que Max había trazado mostraba otras 5 ubicaciones alrededor del río, marcadas con cruces precisas y líneas que las conectaban. Carmen y Diego lo estudiaron en silencio, procesando la imposible escena que acababan de presenciar. «Son puntos de vertido», murmuró Diego finalmente, reconociendo el patrón. «Lugares que no aparecían en los documentos que encontramos. Sitios ocultos donde la empresa ha estado contaminando durante años». Carmen asintió, aún demasiado impactada para hablar. Max se sentó frente a ellos, su mirada intensa y expectante. No había nada en su postura o comportamiento que sugiriera que acababa de realizar algo extraordinario, fuera de lo que cualquier perro normal podría hacer. «Debemos informar a las autoridades», dijo finalmente Carmen, recuperando la voz. «Esto podría ser crucial para el caso contra Miguel y la empresa». Diego tomó el mapa con cuidado, como si fuera una reliquia preciosa. «¿Cómo explicaremos cómo lo obtuvimos?». «La verdad no es una opción», respondió Carmen tras un momento de reflexión. «Nadie nos creería. Diremos que lo encontramos entre las cosas de Miguel, en una carpeta oculta esa noche». Después de que Diego se marchara con una copia del mapa para entregarlo a las autoridades, Carmen se sentó junto a Max en el sofá. La casa estaba en silencio, iluminada solo por la suave luz de una lámpara. «¿Quién eres realmente?», le preguntó en voz baja, acariciando su pelaje dorado. «¿Qué eres?». Max simplemente apoyó su cabeza en su regazo, con un suspiro profundo que parecía decir: «Solo soy tu perro, tu protector, tu amigo». Y en ese momento, Carmen supo que eso era suficiente. Cualquiera que fuera el misterio detrás de Max, lo descubrirían juntos, a su debido tiempo. Las semanas siguientes trajeron una avalancha de cambios. Los lugares marcados en el mapa resultaron ser efectivamente puntos de vertido clandestinos, lo que proporcionó pruebas adicionales contra la empresa. El caso se convirtió en noticia nacional, atrayendo la atención sobre los delitos ambientales y sus consecuencias. Miguel fue sentenciado a 15 años de prisión, no solo por los delitos ambientales sino por intento de homicidio y obstrucción a la justicia. Durante el juicio, nunca mencionó a Max más allá de describirlo como un perro inusualmente inteligente. Carmen sospechaba que temía parecer demente si revelaba lo que realmente sabía. El tobillo de Carmen sanó completamente, permitiéndole volver a su trabajo en la clínica veterinaria. Sin embargo, su perspectiva había cambiado. Ya no se contentaba con tratar a los animales enfermos, quería prevenir las causas de sus dolencias. Una tarde de verano, mientras caminaba con Max por el sendero junto al río que ahora estaba en proceso de limpieza, se encontró con Diego, quien supervisaba la construcción ampliada de su centro de rehabilitación. «Carmen», la saludó con una sonrisa que iluminó su rostro. «Justo estaba pensando en ti. ¿En serio?», respondió ella, sintiendo ese ya familiar aleteo en su estómago cada vez que lo veía. «Sí, quería mostrarte algo». Diego la guió hasta un nuevo edificio en construcción, separado del centro principal. «Esta será nuestra unidad de investigación. Estudiaremos los efectos a largo plazo de los contaminantes en la fauna local y desarrollaremos tratamientos específicos». Carmen miró los planos y las estructuras a medio construir con asombro. «Es impresionante. Y necesitamos una directora de investigación», continuó Diego, mirándola significativamente. «Alguien con experiencia clínica, pasión por los animales y un enfoque innovador. Alguien exactamente como tú». La propuesta la tomó por sorpresa. «Yo. Pero mi experiencia es principalmente clínica, no de investigación. A veces las mejores investigadoras son aquellas que miran los problemas desde una perspectiva diferente», respondió él. «Además, creo que formamos un buen equipo». Max, que había estado olfateando alrededor, regresó junto a ellos y se sentó, mirándolos alternativamente como aprobando la conversación. Carmen sonrió. «Parece que Max está de acuerdo. Max siempre tiene la razón», bromeó Diego, aunque ambos sabían que había una profunda verdad en esas palabras. Carmen aceptó la oferta, y durante los meses siguientes, su vida adquirió un nuevo propósito. Dividía su tiempo entre la clínica y el centro de investigación, desarrollando protocolos innovadores para tratar a los animales afectados por la contaminación. Max la acompañaba a todas partes, convirtiéndose en una especie de mascota no oficial del centro, adorado por todos los trabajadores.
su relación con Diego creció naturalmente, floreciendo desde la amistad y el respeto mutuo hacia algo más profundo. No había prisa ni presión, ambos habían aprendido que las mejores cosas de la vida llegan a su debido tiempo. En cuanto a Max y su extraordinaria inteligencia, Carmen decidió proteger su secreto. El laboratorio siguió llamando, interesado en realizar estudios, pero ella siempre encontraba excusas para posponer cualquier investigación. Max merecía vivir su vida como un perro feliz, no como un espécimen de laboratorio. Una tarde de otoño, casi un año después del día que debería haber sido su boda, Carmen estaba sentada en el porche de su casa, observando cómo Max jugaba en el jardín con una pelota. Diego se sentó junto a ella, entregándole una taza de café caliente. He estado pensando, comenzó él, con ese tono que Carmen ya reconocía como preludio a algo importante. El otro día encontré un artículo científico sobre inteligencia animal y comunicación interespecies. Mencionaba casos de animales que parecían poseer capacidades cognitivas mucho más avanzadas de lo normal, especialmente tras la exposición a ciertos compuestos químicos. Carmen lo miró, súbitamente alerta. ¿Crees que eso explica a Max? Es una posibilidad, respondió Diego. Piénsalo. Max vivió cerca del río antes de que lo rescataras, ¿verdad? Quizás estuvo expuesto a algún compuesto único en los vertidos. Algo que activó áreas de su cerebro que normalmente permanecen dormidas en los perros. La teoría tenía sentido. Explicaría por qué Miguel, al descubrir las capacidades de Max durante sus análisis secretos, había estado tan interesado en él. No era solo un perro extraordinariamente inteligente, era evidencia viviente de los efectos de los químicos que su empresa había estado vertiendo. Ilegalmente. Si eso es cierto, dijo Carmen lentamente, entonces Max no es solo nuestro héroe. Es un símbolo de cómo la naturaleza puede adaptarse y evolucionar, incluso frente a nuestros peores abusos. Diego tomó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos. Y una prueba de que a veces, lo que parece una tragedia puede convertirse en algo hermoso. Max, como si entendiera que estaban hablando de él, dejó su pelota y trotó hacia ellos, sentándose a sus pies con esa expresión serena y sabia que tanto les fascinaba. Carmen se inclinó para acariciarlo, pensando en el extraordinario viaje que habían recorrido juntos. De alguna manera, todo tenía sentido ahora. Su vida había tomado un giro que nunca habría imaginado, pero era exactamente donde debía estar. «¿Sabes?», dijo ella, apoyando su cabeza en el hombro de Diego mientras los últimos rayos del sol teñían el cielo de tonos dorados y púrpura, creo que todos tenemos nuestro propio Max en la vida. Algo o alguien que nos impide caminar hacia el altar equivocado, que nos desvía del camino que creíamos correcto hacia el que realmente debemos seguir. Diego sonrió, besando suavemente su frente. La diferencia es que tú tuviste la valentía de escuchar a tu Max. Muchas personas ignoran las señales, por miedo a lo desconocido. No fue valentía, respondió ella, mirando con infinito cariño a su extraordinario amigo de cuatro patas. Fue confianza. Confianza en que a veces, los que más nos aman pueden ver lo que nosotros no podemos. El sol finalmente se ocultó tras las montañas, dando paso a una noche clara y estrellada. Carmen pensó en todas las personas que verían esta historia en YouTube, preguntándose si creerían que era real o simplemente una ficción bien elaborada. Quizás no importaba. Lo importante era el mensaje, que a veces, el mayor acto de amor es impedir que alguien cometa un error, aunque eso signifique causarle dolor momentáneo. Y mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno, Carmen agradeció silenciosamente a Max por haberle impedido llegar al altar aquel día, permitiéndole descubrir no solo la verdad sobre Miguel, sino también sobre sí misma y sobre el extraordinario camino que la vida tenía reservado para ella, porque a veces, el final de una historia es solo el comienzo de otra mucho más hermosa. Y esta, sin duda, era una historia que merecía ser contada.